Marcelo Ebrard se reunió 2 veces con Claudia Sheinbaum para negociar su futuro dentro de la 4T. La primera fue hace un mes y la segunda hace una semana, sin la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no hizo falta, pues las palabras del mandatario hacia su ex canciller el jueves pasado, retumbaron fuerte en sus oídos y en los de sus cercanos. Si no se piensa en el proyecto, en la nación, un político no sirve de nada, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar, lanzó. Aunque en el equipo de Ebrard aseguran que las palabras del presidente no fueron definitorias para el anuncio de este lunes, sí generaron escozor entre sus cercanos e influyeron en el ánimo del ex canciller, quien estiró la liga todo lo que pudo antes de que se rompiera y se terminara quedando en el limbo político en el que ya estuvo, exiliado en París, es decir, sin la candidatura de Movimiento Ciudadano y sin un cargo relevante en la 4T. Ebrard quiere regresar por sus fueros a Morena y al movimiento, reclamando para él y para los suyos canales de participación en la Comisión de Encuestas y de Elecciones del partido. También escaños en el Congreso Federal en 2024 para las y los diputados y senadores que pueden reelegirse, y él mismo buscaría ser el coordinador de los senadores de Morena, aunque ese puesto aún no está acordado. Las interlocutoras de Ebrard con el equipo de Sheinbaum fueron sus dos incondicionales, Malú Micher y Marta Delgado. Y el acuerdo llegó. El ex canciller sigue dolido por cómo lo trataron algunos integrantes de la 4T, en especial su ex amigo, ex pupilo y ex secretario de Finanzas, Mario Delgado, con quien se asegura, no ha cruzado palabra desde que lo llamó cobarde en el contexto de la elección interna de Morena hacia la presidencia. No obstante, todo apunta a que Andrés Manuel López Obrador lo hizo otra vez, impuso su voluntad sobre Ebrard y sobre Sheinbaum, y contra su voluntad los unió en un mismo proyecto. La imagen de un acuerdo entre Marcelo y Claudia es una victoria para López Obrador, pero una derrota inmediata para los que se consideraban los dos más poderosos colaboradores del líder moral de la 4T. La ex jefa de gobierno tenía las manos amarradas. Con el discurso de las clases medias que empleó para impulsar la candidatura de Omar García Harfuch le tenía que dar cabida en su movimiento a Marcelo Ebrard, aunque en sus cálculos primarios no pensaba darle algo más allá que una diputación y ahora tendrá en sus filas a un personaje que amenaza con desempeñar en su gobierno un rol como el que jugó Ricardo Monreal en la primera mitad del sexenio de López Obrador, en la que tuvo el control del Senado. La 4T y su máximo líder le han ofrecido a Ebrard los espacios que Sheinbaum no le pensaba reservar, y el ex canciller los toma esperando que este sea un segundo golpe para un futuro gobierno que, sin haberse legitimado todavía en las urnas, empieza a demostrar sus debilidades, por lo que requerirá de perfiles fuertes y experimentados que asuman la operación del Estado en los momentos de mayor apremio. El rol de bombero ya lo tuvo Ebrard en el sexenio actual y se apresta para tomar las riendas de los temas críticos por 6 años más, siempre que López Obrador lo tenga en cuenta. Ebrard dijo que buscaría la presidencia de la República hacia 2030, aunque hay quienes dicen que no tendría que esperar siquiera 6 años porque está institucionalizada la revocación de mandato. Nuevamente la decisión no es de otro más que de Andrés Manuel López Obrador. Ese escenario sería un desastre para la estabilidad política del país, por lo que es improbable que suceda y seguramente veremos a Marcelo Ebrard llegar al Senado, también para contar con la protección constitucional del fuero ante cualquier eventualidad. Lo cierto es que en tan solo un par de días Claudia Sheinbaum perdió el espacio que peleó para García Harfuch y le impusieron a Marcelo Ebrard. En las encuestas de hoy se asegura que la heredera de López Obrador llegará a ser presidenta, pero en aras de su legitimidad tendrá que dar un golpe en la mesa muy pronto. Andrés Manuel López Obrador recibió bien la noticia del acatamiento de Ebrard. Lo veo muy bien, lo felicito, le mando un abrazo a Marcelo, estoy contento, dijo el presidente. Es unidad y es mucha madurez, y pensar en lo más importante que es que continúe la transformación, lo más importante ayudar, trabajar para el pueblo y defender a la nación, agregó. El presidente está eufórico porque en menos de 3 días logró una carambola de fantasía. Alineó a las bases morenistas y a sus candidatos y candidatas hacia las 9 gubernaturas que van a disputarse en 2024, particularmente impuso a Clara Brugada en la Ciudad de México, logró que su candidato externo Samuel García se convirtiera en la apuesta presidencial de Movimiento Ciudadano el próximo año para quitarle votos a la oposición.
Y finalmente que Marcelo Ebrard se alineara y se quedara en Morena. Fin de semana redondo. Y precisamente en la Ciudad de México, donde se necesitarán operadores muy eficaces para retener el gobierno, es que Ebrard puede jugar un rol relevante. A Morena le urge comenzar a hilar fino entre las clases medias y el empresariado, pues todo indica que, como sucedió en el 2021, la ciudadanía que no comulga con la 4T votará en contra a todo lo que huela a Morena, sea quien sea el candidato de la oposición. Marcelo, con toda la experiencia política y tras haber gobernado la capital, podría hacer la diferencia. Habrá que ver si quiere y si lo dejan ser operador de esa elección. Hace un mes, cuando todavía repetía públicamente "yo voy a estar en la boleta presidencial del 2024", Marcelo Ebrard ya se había sentado a negociar con Claudia Sheinbaum. A pesar del odio personal y político que se tienen, la virtual candidata buscó al ex canciller para ofrecerle una negociación y él aceptó. A sus seguidores y a todo el país, les seguía diciendo que sería candidato presidencial, despertando expectativas de un proyecto disidente que enfrentaría a Morena, porque al mismo tiempo mantenía el diálogo con Dante Delgado para ser candidato por Movimiento Ciudadano, pero ya para entonces Ebrard había reculado y tragándose su orgullo, que no es poco. Estaba hablando con la mujer a la que descalificó y acusó de las peores prácticas políticas y democráticas. Se podría decir que Marcelo engañó por más de un mes a sus seguidores y a la opinión pública, y que desde que acudió a la primera cita cara a cara con Claudia, ya había tomado la decisión de no pagar el enorme costo político y quizás hasta legal o penal que hubiera tenido para el enfrentarse directamente al presidente López Obrador. Pero aún así mantuvo viva la expectativa, blofeando y mintiendo con su poker face, cuando ya no tenía ningún juego y se había, literalmente, doblado ante el bastón de mando de Sheinbaum, a la que terminó por reconocerle un liderazgo. Hubo un segundo encuentro entre los dos antagónicos, hace poco más de una semana, en el que ya Marcelo, si bien seguía hablando con su amigo Dante, había decidido que no tenía garantías con MC para que se respetara su proyecto y no quería volver a competir con Samuel García y menos en encuestas. Y en esa segunda reunión con Sheinbaum, Ebrard ya puso sobre la mesa sus peticiones, que según fuentes cercanas fueron: que se emitiera la respuesta de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena reconociendo las irregularidades y violaciones cometidas en el proceso, aunque no se anulara la elección; que se reconociera su 25% en la encuesta interna y a partir de eso se les autorizara la reelección a los diputados y senadores que lo apoyaron, y que a los que quieran competir por algún cargo de sus simpatizantes y equipo, se les dé también la oportunidad. A partir de ese momento, y luego de que Claudia aceptó las peticiones de quien fuera su adversario interno, se había muerto la aspiración presidencial de Marcelo. Le avisó a Dante que no se inscribiría, porque no iría a una nueva competencia por encuestas, pactó con Sheinbaum que se le diera espacio y se reconociera a su agrupación política El Camino de México, como una corriente interna de Morena, y sobre todo se disciplinó ante el presidente, con quien quiso evitar a toda costa un doble pleito, primero por romper con la 4T y luego por enfrentarse al candidato de López Obrador por MC, el gobernador Samuel García, a quien el propio Ebrard ubicaba como el proyecto de Palacio Nacional para dividir el voto opositor. Lo demás fue parte de un guión que bien podría titularse La rendición del carnal. El presidente le pidió desde la conferencia mañanera del viernes en Tijuana que no fuera a enloquecer. La comisión morenista emitió su dictamen sobre la queja ebrardista de violaciones graves al reglamento interno y a las leyes electorales, reconociendo prácticas indebidas cometidas por militantes y ofreciendo sanciones. Marcelo anunció que fijaría su posición hasta ayer lunes, con lo que tácitamente decía que no se inscribiría en el proceso interno de MC, y así terminó el sueño presidencial de uno de los políticos que se decían mejor preparados y experimentados para el cargo. A partir de ahí, el evento de ayer, en donde ya muchos de los morenistas que lo apoyaban decidieron no acompañarlo, terminó siendo algo penoso, rayando en la ridiculez. La imagen de Marcelo Ebrard sonriente, acompañado de su esposa, intentaba mostrar que finalmente ganó algo, aunque claramente era la viva imagen de la derrota. Y sí, tal vez el ex canciller se conformó con las promesas de Sheinbaum y con un documento en el que la comisión morenista apenas reconoce prácticas indebidas pero advierte que no anulará el proceso interno. Pero eso, comparado con lo que él le ofreció a los mexicanos y con las expectativas que despertó, es lo mismo que nada.
Ayer en redes sociales se comentaba como la gran exclusiva que Marcelo Ebrard decía que sería candidato presidencial en el 2030 y aunque tendría el derecho y la posibilidad, ya nadie se tomó con seriedad cualquier aspiración del canciller. No son pocos los personajes de la política, de los medios y de la comunicación que le escucharon decir a Ebrard, siempre en tono molesto y hasta con palabras altisonantes, lo que pensaba de Claudia Sheinbaum, a quien, lo más suave que se refería, era llamarla tonta o desconocida, y sin embargo tuvo que doblegarse ante ella y sentarse a negociar desde el liderazgo de esa mujer a la que creía inferior políticamente. Porque claramente Marcelo le tiene miedo y temor a López Obrador, se lo tuvo en 2012 y se lo volvió a tener en 2023, tanto que prefirió arruinar su imagen de político de trayectoria autónoma y convicciones propias, para escudarse en un discurso de lealtad partidista y apoyo al proyecto de la 4T. Quizás pueda continuar la carrera política de Ebrard, aun cuando claramente ya perdió el último tren presidencial, pero si continúa ya no será con la misma imagen y el reconocimiento que despertaba su experiencia e inteligencia política. Podría decirse que ayer se terminó el mito del político serio, preparado e inteligente que había forjado Marcelo Ebrard, para dar paso a un político militante más, al que ya etiquetaron de traidor en Morena y nada le garantiza que le vayan a respetar las negociaciones si es que se hacen del poder. Con información de las columnas de Mario Maldonado y Salvador García Soto para El Universal.